¿Qué opinas de hacer trampa para ganar en el trabajo, en la vida y el amor? ¿Acaso solo debe ganarse por los dones que nos ha dado la naturaleza, nuestros recursos mentales, económicos, tecnológicos? Mira, yo prefiero perder a ganar haciendo trampas, pero es una posición absolutamente personal. O sea, dicho de otro modo, no me gusta el dinero del ladrón, el poder del corrupto, del que altera el proceso democrático, y no me gusta el sexo del violador. Son formas de hacer trampas, ¿no? Si justificas unas trampas, acabas justificándolas todas. Oye, no, es que mira, me quiero acostar con esa persona. Bueno, pues trata con ella, pues hablen, háganse amigos, vean si coinciden, y si los dos tienen ganas, pues ya, lo haces. No, yo lo quiero hoy, ¡pum! Uno es hacer trampa, el otro no es hacer trampa. Quiero ganar dinero, pues trabaja. No, lo quiero ahora, robo un banco. Robo un banco, pero eso es hacer trampa. Nunca me ha gustado el poder del usurpador. Decía, no me gusta el dinero del ladrón, el poder del usurpador, ni el orgasmo del violador. Yo no estoy a favor de hacer trampa. Sí, deben ganarse por los dones que nos ha dado la naturaleza y por la justicia que pueda crear nuestra sociedad, porque si solamente estás por los dones de la naturaleza o por la herencia de tus papás, creas un mundo liberal, libertariano. ¿Sí? Donde la injusticia es la expresión fundamental del proceso de las relaciones sociales. Todas ellas son injustas. En una sociedad que busca la justicia no depende solo de eso, depende de que tiene ciertos derechos, libertades y privilegios que son para todos. Por lo tanto, no son privilegios, pero ciertos derechos y libertades que son para todos, independientemente de que no tengan la capacidad de competir. Si la metáfora de la carrera es muy útil para esto, y porque la usaba un dirigente socialista aquí. O sea, nuestro objetivo es que todos salgan igual, que tengan la misma oportunidad al momento de salir en la carrera por la vida. Esto quiere decir que hayas tenido alimentación, que hayas tenido educación, que hayas tenido el apoyo necesario para el día que llegas a la carrera por la vida, estés tan preparado como el otro. Ese es uno de los objetivos del socialismo democrático. Luego se produce la carrera, pues no pueden ganar todos. Algunos ganarán más que otros. Pues sí, pues qué pena, ¿no? Pero si alguno cae y no puede ya competir, todos tenemos que... No podemos dejar a nadie atrás. Hay un mínimo al que todos tienen derecho. La visión libertariana es, mira, llega mejor preparado el que es más rico, el que tiene mejores padres, el que va a la mejor escuela, aquel al que le pudieron pagar el médico, y llega peor preparado el que no tuvo médico, tuvo una escuela malísima, sus padres le pegaban y no tenía buena alimentación. Y no tenía electricidad para hacer su tarea, y se iba a buscar internet, a robarse internet por allí, ¿no? O la hacía debajo de una farola como un chiquillo peruano que vi hace unos años. Y entonces, pues, meritocracia te dicen, los liberales son muy meritocracia. Los dos tienen la oportunidad de ser ricos, pero uno ganó, el otro que se joda. Y no mires que en el punto de partida ya era injusto. Y segundo, el que cae, el que no puede competir, para ellos debe morir. Conformarse con su suerte. Claro, es que él no se esforzó como los ricos. No seas payaso, los ricos se esfuerzan bastante menos que los obreros. Por ahí no paso. Entonces, en un mundo socialdemócrata, no tendrás solamente que depender de la naturaleza o tus recursos mentales, económicos, tecnológicos, porque tienes a tu sociedad cuidándote la espalda.